producir esta película, ¿hubo financiamiento alemán y mexicano o cómo está? Porque tengo entendido que vives en Alemania, ¿no? Sí. Sí, la película tiene el 19% del financiamiento es alemán y el 81% es mexicano. O es más mexicana que alemana, digamos, la película, en términos financieros. En términos de contenido, yo creo que es intimita y, de hecho, en tiempo, en pantalla, la historia sucede más en Alemania que en México. De hecho, en tiempo también de diálogos está más hablada en alemán que en español. Ahora, también pues, será porque Ramón habla poco en muchos momentos de la película porque está solo y porque nadie le entiende, ¿no? Pero cuando está en México, bueno, todo está hablado en su idioma. Yo creo que la película, de hecho, en sí misma es una película mexicana con cofinanciamiento alemán. No es una película que de hecho en las reglas alemanas, en estas reglas tan claras y tan precisas que tienen los alemanes, gracias. La película tiene un director, yo también tengo pasaporte alemán, entonces también soy considerado alemán para Alemania, y los actores principales alemanes. Cumplo todas las reglas para ser oficialmente reconocida como una película de nacionalidad alemana, menos una regla. Y por eso oficialmente la película no tiene la nacionalidad alemana para apoyos alemanes y europeos, o para haber sido considerada, por ejemplo, para que de Alemania la pusieran los Oscar. Es el financiamiento. Para que una película alemana, a contrario de otros países, aparte de tener los elementos de alemanes, de actores, de técnicos alemanes, si la película no tiene 25% de su financiamiento alemán, la película no es alemana. ¿Por qué existe esta regla? Porque Alemania financia muchísimas películas extranjeras, financia muchísimas películas que son los directos, o sea, películas de Argentina, de Colombia, de México, de Asia, de África, de todo el mundo, y entonces todas automáticamente tendrían acceso a dinero de subsidios alemanes para su distribución, y eso se acabaría el dinero, no habría dinero que alcance. Hay una razón para que esto exista. Si la película tiene suficientemente financiamiento alemán y cumple todo el resto de reglas de ser filmada en Alemania, de tener unos puntos de técnicos, etcétera, etcétera, entonces sí ya es alemana oficialmente. Nosotros desgraciadamente sabíamos desde un principio que no íbamos a lograrlo porque el financiamiento no era suficiente. Hicimos un intento por conseguir más financiamiento, pero me hubiera tenido que esperar un año para filmar la película y entonces hubiera tenido que perder dinero mexicano, y dije no, ya hay que hacerla y ni modo, no vamos a tener oficialmente el sello, pero de todas maneras está reconocida en todo el mundo como una coproducción mexicana y alemana. Hola. De acuerdo a tu experiencia del día de ayer, en la estatuilla, ¿qué le podrías decir más bien a la gente, a los chicos o a cualquier mexicano que se dedica precisamente a lo que es al cine? ¿Qué le podrías decir tú de acuerdo a tu experiencia? ¿Cómo le pueden hacer para poder llegar a producir algo? Que se preparen para el maratón. Es un maratón hacer cine, es una carrera muy difícil. Yo recibí, te voy a poner un ejemplo, yo recibí un correo electrónico la semana pasada de alguien que ya está retirado, pero que era el director de la escuela de cine cuando yo era estudiante del CCC, del Centro de Capacitación Cinematográfica en los estudios Churubusco, donde yo estudié cine. Eduardo Maldonado, que era el director del CCC en aquel momento, era un director de documentales con mucho prestigio, hizo varios documentales muy reconocidos internacionalmente en los 70s, 80s. El más conocido de ellos se llama Laguna de Dos Tiempos, un documental maravilloso sobre el petróleo y como los daños ecológicos del petróleo. Y él era el director de la escuela y era muy duro, él era muy severo con nosotros. Realmente entrar al CCC y sigue siendo hoy en día una pesadilla. Es el peor examen que me han hecho en mi vida, entrar a la escuela. Te hacen sufrir horrible, hacen muchas etapas hasta que logras entrar. Y yo en aquella época, haciendo mis pininos de cortos y en la escuela, él siempre nos decía, no, está mal hecho, esto no está bien, no estás contando bien la historia, esto es una basura, ¿no?
Y nosotros nos quedábamos helados, decimos, bueno, ¿por qué nos maltratan tanto, no? Y me mandó un correo electrónico, lo dejé de ver, yo creo que no lo veo él desde que salí de la escuela. Él dejó de ser director de la escuela cuando yo salí luego, y no supe más de él. Yo, de hecho, como se retiró, ya no hace películas ni nada, entonces yo no sabía de él. Consiguió a través de una amiga, maestra también y directora de cine, mi correo electrónico, y me escribió un correo. Y es el correo más maravilloso que me han mandado en los últimos meses. Me dijo que es la película más importante del cine mexicano que ha visto en su vida y que es un orgullo que yo haya sido su alumno. Cuando él me decía que yo era un pendejo, que era una mierda, ¿no? Y él me dijo, yo me acuerdo de lo que sufrías, pero gracias a que eres un necio y eres un terco y que no te das por vencido, estás donde estás. Y es cierto. Todos los que quieren hacer cine me dicen, oigan, ¿cómo le hago? ¿Qué quieres contar? Pues no sé, pues estoy pensando, no te dediques al cine si no sabes qué quieres contar. Si tienes algo que contar, sé el necio, el más terco del mundo y no te des por vencido, y pasa hambre, pasa todo, hasta que hagas una película. Que eso fue lo que yo hice. Muchos de mis compañeros del cine, del CCC, pues se dedican a otras cosas. Otros sí siguen haciendo cine. Pero aquellos que decían, no, voy a hacer aquel y no sé qué, que no pueden escribir un guion, que no pueden contar una historia, son los que no hacen cine. Los que hacemos cine son los que tenemos algo que contar. Lo demás lo tienes que ir a buscar, y todos estamos iguales a buscar el dinero para hacer las películas. Pero lo más importante es nunca rendirse, ser tercos. A los chavos les digo, nunca te rindas. El que se rinde se dedica a otra cosa. ¿Cómo fue el proceso con los actores? ¿Cómo encontraste a Ramón? Cristian Ferrer, sí, Cristian Ferrer es un actor muy, aunque tenga apenas, cuando hicimos la película tenía 17, cumplió 18 a la mitad del rodaje, y ahorita ya cumplió, acaba de cumplir 20. O sea, hace 2 años que la filmamos cumplió 18, ahorita cumplió apenas 20. Pero ya tiene 18 películas. Cristian empezó a hacer su primera película a los 11 años. Pero siempre has hecho películas con personajes pequeños. Poco a poco llegó a ser un personaje bastante importante en una película que se llama Días de Gracia, que con muchos Arieles hace 3, 4 años, y que es una película muy buena. Tuvo muy mala distribución, casi nadie la vio, pero es una gran película. Y ahí salía con un papel coprotagónico, salía un papel bastante importante. De hecho, cuando yo lo vi ahí, dije, ya creció este muchacho puede ser Ramón. Y lo llamé, y yo había visto todas sus películas desde que tenía 11 años, y le di el guión, y me dice, ¿qué personaje quieres que lea? Dije, Ramón. Ok. Y cuando me haces el casting, digo, tú léelo. Yo leí. Él pensó que yo le di el guión para que lo leyera y luego le iba yo a hacer una prueba, como siempre hacemos a los actores una prueba. Pero yo estaba muy seguro que era él para mí. He visto su trabajo extraordinario y le dije, ya leí el guión, oye, está increíble, Ramón, qué buen personaje, es muy diferente a todo lo que he hecho, nunca había leído un guión así. Es muy diferente a lo que se hace en México, de hecho, ¿no? Todas las películas que él ha hecho antes, Días de Gracia, él hace un secuestrador, por ejemplo, ¿no? Sin Nombre hace uno de estos que andan en los trenes, un delincuente también, uno de estos, ¿cómo llaman estos? Malas salvatruchas. En otra película hace pues también uno ahí de Tepito, o sea, todas era de malo pero yo le vi cómo tan buen actor es y tan simpático y tan... Quiero decirte, es Ramón. Entonces cuando leyó el guión me dice, pues ¿qué onda? ¿Cuándo vas a hacer el casting? Le dije, no te voy a hacer casting, tú eres Ramón, ¿no? Y bueno, no la creía. A mí me importa mucho, lo más importante de las películas, y lo digo en lo que te decía del making, ¿no? Son los actores, son el alma de la película. Hay muchos directores que les importa más que la foto esté impresionante. A mí me importa mucho la fotografía, me importa mucho que todos los elementos, música, sonido, todos estén muy bien, pero el que lleva la película son los actores, y esos actores, si no les crees,
o si te caen gordos, ya perdiste.